Estamos muy emocionados esta tarde de tener a el doctor Ross Green de nuevo con nosotros hoy. Y teníamos algunas preguntas que hicieron en las últimas dos sesiones y preguntas que entraron con la registración. Gracias, doctor Ross, por estar con nosotros de nuevo hoy. El doctor Ross Green es un psicólogo y uno de los fundadores de una fundación para comportamiento. Su libro, The Explosive Child y Raising Human Beings, son uno de sus libros que ha publicado. The Urgent Case of Reimagining Support, Belonging and Hope in Schools sigue su trabajo abogando por niños con comportamientos preocupantes por medio de este trabajo que se ha implementado en muchas partes donde hay niños y jóvenes, ha ayudado a muchos niños y jóvenes de seguir en el sistema o de tener castigos en el colegio. Muchas gracias por estar aquí, Doctor Green. Muchas gracias. Tenemos unas preguntas y el tiempo es limitado, vamos a hacer las preguntas, entrar a eso. ¿Cómo es CPS diferentes a otros enfoques conductuales? ¿Se trata de un modelo? ¿Puede utilizarse junto con otros enfoques como el análisis conductual aplicado? Bueno, el análisis conductual aplicado se enfoca principalmente en comportamiento y primordialmente lo que quiere hacer es modificar el comportamiento, típicamente por medio de una combinación entre castigo y recompensa, pero también con intervenciones de los adultos haciendo adaptaciones al entorno, adaptaciones a las tareas que se le ponen enfrente a un niño. Y muchas personas ven el EBA como algo liderado por los adultos y por esa razón potencialmente la manera de hacer las cosas es y puede ser orientado alrededor del concepto del poder. Y ahí es donde se pone muy interesante la vida, especialmente para los niños y los adultos que sienten que cuando les hacen algo, no les salió muy bien las cosas, no les salieron muy bien las cosas. Entonces, como las soluciones proactivas no son muy usadas por los adultos, sino que es un proceso colaborativo en donde el niño y el adulto intercambian información para saber qué es lo que le cuesta trabajo al niño y para el adulto cómo puede ayudarle con esas expectativas y cómo pueden llegar a una resolución para ambas partes. Y eso no se trata de poder, sino de colaboración. Y pienso que hay una gran diferencia, aparte del punto focal. En el modelo de CBS, en realidad no se está tratando de modificar el comportamiento. Estamos mejorando el comportamiento, resolviéndoles el problema que causa el comportamiento. Y aquellos que estuvieron con nosotros en las clases recordarán que en ese modelo puede ser un comportamiento como frustración o una respuesta al estrés y es de la manera que los niños se comunican cuando tienen dificultad en cumplir con ciertas expectativas. En este modelo se enfocan estas expectativas y para los niños teniendo esas dificultades se llaman problemas sin resolver. Con este modelo van a resolver el comportamiento, resolviendo primero lo que está causando el comportamiento. No se cambia el comportamiento por medio de castigos o adaptaciones o ajustes, porque esas son diferencias muy grandes. Ahora, ¿esos dos modelos se pueden implementar paralelamente? Claro que sí. ¿Tiene sentido implementarlos paralelamente? Eso es una decisión personal, lo he visto, hecho, y como una persona que está entrenado en comportamiento y
tiene el análisis conductual aplicado y el comportamiento sigue en mi repertorio, yo utilizo, no he usado las palabras castigo en 35 años, no porque les tenga alergia, pero porque no creo en ellos. Gracias, doctor Green. De su experiencia, ¿cuáles son los problemas sin resolver más comunes que conducen a la inmovilización y el aislamiento? ¿Y cómo puede una agencia estatal de educación ayudar a los distritos a abordarlos de forma proactiva antes de que se produzca la crisis? Bueno, en mi experiencia yo no podría decir estos son los 10 problemas que conllevan, problemas sin resolver que conllevan inmovilización y aislamiento, porque cualquier problema de esos puede conllevar a eso, especialmente si nadie interrumpe la secuencia que conlleva la inmovilización y aislamiento. Creo que mostré la secuencia de cómo escala secluir a los niños en una de las sesiones, pero la inmovilización y aislamiento comienza cuando el niño está teniendo dificultades en cumplir una expectativa, sin importar cuál sea. Hay cientos de expectativas que niños pueden tener dificultad en cumplir y esos problemas sin resolver no deben ser una sorpresa porque son antiguos. Las expectativas para cumplir estas cosas son predecibles porque se pueden identificar proactivamente y resolverlas proactivamente. En este momento estamos muy lejos de eh, restringir e aislar a un niño, pero eso lo podemos ver en el futuro, pero lo que nos pone, nos atrasa en el proceso es que hacemos que los niños se esfuercen más. Estaba haciendo otra charla anoche para las escuelas públicas en Seattle y una de las preguntas fueron, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos quitando todas las frustraciones para que el niño no llegue nunca a aprender cómo se maneja una frustración? Y yo dije, estamos diciendo que vamos a tirarle las frustraciones enfrente a un niño porque no tienen suficiente frustración ya, para darle al niño práctica, para hacer que practique a manejar la frustración. No, de la manera que los humanos manejamos la frustración es resolviendo el problema que le causa la frustración. Y es fantástico si uno lo está haciendo proactivamente, pero ¿por qué va a estar uno en el momento de la crisis haciendo eso cuando el niño ya está frustrado? ¿Por qué no identificar esos problemas proactivamente y resolverlos proactivamente? Y eso es lo que está ayudando al niño a prepararse para el mundo real. Pero nosotros, como adultos, la primera respuesta es insistir. Insistir más y eso conlleva a una respuesta de frustración, comportamiento preocupante. Y lo que me gusta mencionar es que cuando están tratando de resolver algo ya estamos muy tarde. Podemos identificarlo para que entonces se pueda manejar. Hay intervenciones para esto. Es algo que ya el comportamiento ya existe. Si el comportamiento es demasiado preocupante, tratamos de desescalar al niño y si eso no funciona, entonces restringimos y secluimos al niño. Todo eso funciona por un problema sin resolver. Yo he visto cientos de diferentes problemas sin resolver que hacen que causen esa secuencia de comportamientos. En cuanto a los niños, sus perfiles de problemas sin resolver, cualquier cosa puede desatar el comportamiento preocupante y puede conllevar a restricción. Si no estamos haciendo lo que tenemos que estar haciendo, mirando hacia el futuro, no hay ninguna razón por estar haciendo algo así en el futuro. Muchas estructuras no apoyan lo que podríamos estar haciendo en el futuro. Capacitaciones también lo pueden hacer, pero por eso tenemos webinars como este, para que más personas
sepan lo que pueden hacer a futuro y no haciéndolo basado en el comportamiento que empezó desde antes que conlleva a restricción. Y puede ser cualquier problema sin resolver. Gracias, doctor Green. ¿Cómo puede alinear el CPS con los componentes obligatorios de los procesos de IDEA como la FBA, em, evaluaciones de comportamiento y el BIP y la toma de decisiones del equipo del IEP? Bueno, este es el instrumento que utilizamos en el modelo de prácticas colaborativas. Y las dos cosas, hay dos partes. Primero hay que resolver qué habilidades les cuestan trabajo. En otras palabras, qué es lo que los está preveniendo de manejar las frustraciones y cuáles son los problemas y las frustraciones, cuál es la expectativa que el niño le cuesta trabajo cumplir. Yo siempre recomiendo que la gente haga el ASAP antes de que haga el FBA, porque como yo dije, el ASAP va a escribir el FBA, lo va armar. Y el ASIP le puede escribir un IEP, puede escribir el plan de comportamiento. Inclusive si se siente obligado a poner algunas del contenido tradicional del FBA relacionado con el comportamiento de un niño, en un FBA pueden distinguir que el comportamiento del niño es una reacción a la respuesta al estrés y puede usar el resto del FBA para hablar sobre qué es lo que está causando el comportamiento preocupante. No hay nada que no pueda hacer una persona que hace un IEP que no pueda escribir sobre cómo resolver los problemas como una meta. Y solo porque le llaman un plan de comportamiento, no tiene que tratarse solamente de comportamiento. Puede ser mucho más informativo si habla sobre los problemas que están causando ese comportamiento. Y algo que es crítico, si todos esos instrumentos se enfocan en el comportamiento preocupante del niño, nos va a conllevar a enfocarnos en ese comportamiento preocupante y si nos enfocamos en eso, eso nos va a conllevar a modificar ese comportamiento. Pero si en lugar de eso, el FBA o el IEP o el PEP están enfocados en los problemas que están causando esos comportamientos, ayudarán a llevar a la gente en otra dirección a un sinnúmero de tratamientos que no tienen nada que ver sobre consecuencias que imponen los adultos. Eso es enorme. Y para la siguiente pregunta, ¿podría explicarnos con un ejemplo de vida real cómo se utiliza el CPS con un niño que no habla o con un niño con una discapacidad del lenguaje para que las familias y profesionales puedan visualizar mejor cómo es este enfoque en el día a día? Bueno, sí. Cuando yo comienzo a trabajar con un niño que habla poco o no habla, lo primero que yo quiero que me respondan es cómo se están comunicando con ese niño. Si están utilizando algún tipo de tecnología que les permite comunicarse en maneras que otros puedan entender ahora, mi opinión es que estamos ahí como que tomando el camino fácil porque ya se están comunicando. Puede que no sea por la modalidad preferida, que es por palabra, pero tenemos el mecanismo para ayudarles a ellos a comunicarse. Si tenemos un mecanismo para ayudarles, ellos pueden comunicarse sobre qué es lo que les cuesta trabajo, cumplir con las expectativas y se pueden comunicar sobre las soluciones posibles a un problema que no ha sido resuelto. Si el niño ya se está comunicando por medio de un aparato, un dispositivo, o por medio de un tablero de letras, que es controversial, pero si la única manera que uno puede lograr que el niño se comunique es por una tableta, por favor, háganlo. Asegúrense de mantenerlo supervisado, pero están encontrando una manera de que el niño se comunique.
Esas son las dos cosas que pueden utilizar los niños para comunicarse sobre otras cosas. A donde se pone interesante esto es que los niños que no tienen un mecanismo todavía para comunicarse y estamos tratando de resolver cuál es la mejor forma para que ellos se pudieran comunicar. Una de las cosas a este punto no importa cuál es el problema sin resolver, porque la tecnología de asistencia los va a ayudar a comunicarse en maneras que podemos entenderlos. Y se resuelve el problema y la secuencia de eventos no es diferente a un niño que habla sin dispositivo. Misma secuencia, mismos tres pasos. Empatía, entendiendo cómo se siente el niño porque está frustrado y ahí el adulto dice que es importante o cómo se va a comunicar, la invitación a llegar a una solución para ayudar a ambas partes. Esos tres pasos no son diferentes para niños que hablan o niños que no hablan mucho o no hablan. El reto real es que el pensamiento detrás de esto, cómo abordamos a un niño que no está actualmente comunicándose por medio de un dispositivo o tecnología de asistencia o por medio de lenguaje de señales. ¿Cuál es el proceso para las personas que trabajan con ese niño? ¿Cómo piensan cuáles son sus opciones y cómo analizan cómo pueden llegar y encontrar al niño en el momento en que está? Y ayudar a esos niños a comunicarse de maneras más fáciles para que los entiendan fácilmente. Y uno de los puntos importantes que va a salir en la página web nuestras en el otoño, y ya empezamos a grabar este cortometraje, es que lo importante es que encontramos a personas que trabajan con niños que no hablan para que puedan pensar en el proceso a medida que piensan en la cantidad de dispositivos que pueden utilizar o ayudar al niño a utilizar y cómo podemos encontrar al niño por medio de usar esa tecnología. Pero como dije la última vez, a un nivel básico, lo primero que uno tiene que hacer es ayudar al niño a comunicarse de alguna manera sobre algo de una manera que podamos entender. De alguna manera podría ser, a ver, necesidades básicas, dolor, hambre. Estas cosas pueden ser cosas que los niños ya están haciendo, señales de manos, ruidos, pero tenemos que empezar el proceso de alguna manera y de alguna forma donde esto significa esto en una cosa. Si pueden hacer que esto se llama esto de esta manera, quiere decir que estamos ya listos para la segunda. No estamos resolviendo el problema, sí, pero estamos creando la infraestructura o la base para resolver los problemas. No estamos hablando de tres pasos y el plan B. Estamos hablando es simplemente de comunicación para que este niño pueda comunicarse con nosotros de una manera que podamos entender y todo empieza con uno. Esto significa esto. Espero que te haya respondido a la pregunta. Gracias, doctor Green. En caso de los distritos con tasas persistentemente altas de contención o aislamiento, ¿qué intervenciones a nivel de sistema ha observado que marcan la diferencia? Primero, poner la meta de eliminar la contención y el aislamiento. Uno tiene que saber a qué es que cuál es el objetivo. Tal vez esto es un sesgo de selección, pero últimamente he estado en muchos sistemas escolares que ya saben que no deben estar utilizando una restricción y ese sesgo de selección es porque las escuelas que me están contactando son los que están diciendo que quieren deshacerse de esta retención y aislamiento. Los que no me han contactado, no sé en qué están pensando, deben pensar que
contención y aislamiento es bueno, pero tal vez piensan que es la única manera. Tal vez piensan que eso es lo que se hace con la población de niños que son difíciles. Pero el objetivo número uno es poner cuál es el objetivo. El objetivo es que haya cero contención. Si uno no lo pone ahí, uno no llega ahí. La contención y aislamiento no es obvio y no es algo que uno puede hacer a una población de niños porque sabemos que hay escuelas que tienen esta población de niños y no están usando la contención y aislamiento, pero hay que poner la regla primero o por lo menos la meta. Las escuelas que están tratando de reducir esto, tenemos que empezar a reconocer que el comportamiento difícil es una frustración a no cumplir las expectativas para el niño. Tenemos un caso en Ireland, en los servicios para adultos y también en las escuelas. Y mis colegas irlandeses me dijeron, Ross, ¿tú qué opinas sobre qué piensas que deberían ser las metas a 5 años? Y yo dije, bueno, a 5 años la meta debería ser que cada adulto sabe, en Irlanda, saben que el comportamiento preocupante es una respuesta a la frustración. Pero si es una frustración, es que el niño tiene alguna frustración y si el niño lo está demostrando, esa frustración ya sucedió. Primer paso es evaluar la frustración en los primeros problemas que no se han resuelto. Y hay que hacerlo con estos niños. No es que no están motivados, sino que están luchando con ciertas habilidades y hay que identificar cada problema sin resolución. Cada expectativa está costándole trabajo al niño. Entonces, el primer paso, poner la meta. Sí. Paso número dos, empezar a identificar la información que le va a ayudar a llegar a esa meta, enfocándose en que en el comportamiento no lo va a ayudar a llegar a esa meta porque el comportamiento ya es tarde. No queremos llegar tarde. La restricción sucede cuando ya es demasiado tarde, pero el comportamiento también es tardío. Tenemos que enfocarnos en algo diferente que no es el comportamiento, sino los problemas que causan el comportamiento. Una vez que se vean estos comportamientos de una manera proactiva, puede hacerse mejor la resolución, ayudar a la gente a resolver proactivamente y colaborativamente es importante. Quiere decir que el niño está completamente relacionado con el proceso. Eso es lo que va a ayudarnos a eliminar o reducir la contención y el aislamiento. Es un camino bastante interesante. Siempre estamos contentos de ayudar a las escuelas en sus caminos, pero el primer paso es reconocer que no queremos contener y aislar a los niños para empezar y que no es lo normal solo porque los niños tienen comportamientos difíciles. Doctor Green, ¿qué diría usted? ¿Cómo apoyamos a un niño que tal vez le cuesta trabajo participar en la valoración de el comportamiento? Es que el niño no está involucrado. Ese proceso es para los adultos. El niño no está involucrado en eso porque es un proceso de adultos, así que yo no me tengo que preocupar de que el niño no esté participando porque yo no quiero que el niño participe, yo no quiero que el niño se siente en una reunión donde uno está tratando de nombrar todas las expectativas, todo lo que les cuesta trabajo, eso sería muy abrumante para un niño. Y además yo quiero que los adultos hablen libremente en esas reuniones y si los niños están ahí, lo más probable es que los niños no van a, perdón, los padres no van a hablar libremente. Entonces, el niño no es parte del ASAP, pero empezamos a colaborar con el niño cuando termina ese ASAP, que es la evaluación de habilidades y problemas no resueltos.
Y uno puede usar el ASAP con un alumno que presenta comportamientos peligrosos. Uno puede utilizar el ASAP para cualquier niño. Si me preguntan qué niños en una escuela quiere utilizar, para cuáles quiere usar el ASAP, son los niños que se meten en problemas, donde lo refiere por disciplina más, los niños que estamos casi perdiéndolos y esos niños pueden ser agresivos, pero agresivos. Lo importante aquí es, yo no, yo no soy muy particular en cuanto a los niños, sino no se ve no se ve la frustración del niño. Para mí la respuesta de frustración es igual para todos. Es lo que está comunicando esa respuesta, lo que en realidad me importa. ¿Y qué es lo que comunica? Es que hay expectativas que el niño no puede cumplir. Entonces, vamos a empezar a identificarlas sin importar cuál sea la respuesta del niño. Entonces, mi respuesta sería lo mismo. Si a mí me dicen un niño que está llorando, ok. Mala cara, sí. Se está retirando, sí. Gritando, sí. Diciendo malas palabras, sí. Esos son respuestas de frustración. La verdad es que hay algunos niños que ni siquiera se comunican para decir que están frustrados en no cumplir el, co- al- el- a no cumplir la expectativa. Y a mí no me importa el comportamiento, lo que me importa es que saber que el niño está teniendo dificultades y le cuesta trabajo cumplir con las metas y necesita nuestra ayuda. Yo no me fijo en los diagnósticos psiquiátricos, lo que me importa es que el niño tiene una frustración y le está costando trabajo, sin importar cuál es la respuesta a esta frustración. Gracias. Hay un proceso típico para implementar el CPS en el distrito y es algo que un solo profesor lo puede hacer con sus alumnos o tiene que haber toda una escuela, tiene que aplicarse a toda la escuela o del distrito. Bueno, preferiríamos que si no es en todo el distrito, pues lo aceptamos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿puede un profesor hacer esto en su clase? Sí. Yo, yo leí un estudio, no me acuerdo dónde, pero el estudio decía que la mayoría de los referidos por disciplina era hecho como por 25% de las profesoras. Ellos, 75% no refieren a los niños a la oficina. Entonces, ellos no lo reportan, pero ayudan a los niños y pueden estar identificando los problemas no resueltos proactivamente, pueden resolver esos problemas proactivamente y mi actitud sería, las felicito o los felicito. Preferencia para la escuela entera es que queremos asegurarnos que cada niño en ese edificio se beneficie de estas cosas buenas, especialmente los niños quienes tienen profesores que están muy atentos o están listos para mandar a los niños a la oficina. Porque mandar al niño a la oficina por disciplina no es una estrategia para resolver un problema. Lo que el niño aprende cuando llega a esa oficina es que eso no es una estrategia para resolver el problema porque lo mandan ahí es por el comportamiento y no por el problema que causa el comportamiento. Y los niños que están recibiendo a ese niño, cuando están, los que están en la oficina, no tienen ni idea qué es lo que está sintiendo el niño. Ellos tienen opciones entonces muy limitadas. Y los niños que más me preocupan son los niños que tienen profesores que creen que todo ese proceso les va a ayudar. Yo quiero asegurarme de que ellos tengan acceso a este modelo también. Por eso yo prefiero que en todo el colegio se haga lo mismo, pero si una profesora quiere hacerlo en su clase, la animo a que lo haga. Gracias. ¿Cómo distingue la sobrecarga cognitiva de los problemas de conducta y cómo debería ser la enseñanza cuando ese es el problema? Hmm.
Sobrecarga cognitiva para mí eso significa que le hemos puesto una expectativa a un niño y que les está costando trabajo cumplirla. Si eso es a lo que se refiere la persona que escribió la pregunta, estamos en la misma página y hay una expectativa de que el niño está teniendo dificultades en cumplir la expectativa. Y a propósito, alguien me preguntó la diferencia entre frustración y desregulación. Y yo dije, creo que estamos diciendo lo mismo, la misma cosa en diferentes palabras. Probablemente incluiría sobrecarga cognitiva también. Y pienso que la expectativa se le puso al niño y el niño está teniendo problemas en cumplirla. Y vemos la respuesta del niño y eso es lo que causa la respuesta de frustración y desregulación y sobrecarga cognitiva, porque al niño le cuesta trabajo cumplir la expectativa. Mi respuesta a eso es que estamos diciendo lo mismo, pero sin importar cómo lo estamos diciendo, nada puede reemplazar identificar estos problemas y ser proactivo. Y como todos sabemos, una de las cosas que me irrita es cómo los adultos se enfocan y los entrenan para que se enfoquen en qué hacer cuando el niño ya se está escalando en comportamiento. Si el niño se está agitando, hay una expectativa de que está teniendo dificultad cumpliendo. Y eso es problema nuestro. Y me dijo un amigo de un niño que tenía el mismo comportamiento, es una respuesta de frustración. Ese comportamiento me dice que sigue frustrado una y otra vez. Ya identificamos el problema, ya identificamos por qué se comporta así. Si no, ese comportamiento repetitivo es culpa nuestra. No culpen al niño, es la culpa nuestra porque no hemos hecho la tarea todavía. No hemos podido identificar los problemas con que los niños están teniendo dificultad y no los estamos ayudando proactivamente, así que eso es culpa nuestra. Gracias. ¿Cuáles son sus opiniones y reflexiones sobre la manifestación de autismo con evitación patológica de la exigencia? Bueno, mi opinión es, hoy tuve una conversación sobre PDA con muchos proveedores certificados del modelo de reacciones proactivas. Y alguien habló de esto como un problema, se refirió a esto. Y creo que hay niños que cumplen con los criterios para eh, evitar estas exigencias. Y en general yo puedo decir que el criterio más serio es que hay muchas expectativas que estos niños no están cumpliendo. Más allá, hay muchas teorías de por qué no están llegando estas expectativas. Ansiedad, falta de autonomía, eh, rebeldía. Yo no necesito una teoría para decirme por qué un niño está teniendo dificultad en cumplir una expectativa. Ya tenga en la etiqueta del PDA, yo voy a investigar y voy a investigar de quién, del niño. Entonces, la autonomía es muy linda, pero no va a ser algo que ayude a categorizar a un niño y todas estas cosas son viables para el PDA. La ansiedad, viable para el PDA, pero ¿de quién quiero escuchar yo cuando se trata de una dificultad de cumplir una expectativa? Sin importar la etiqueta, es el niño. Y esa es la fuente número uno de información de por qué el niño tiene dificultades en cumplir una expectativa. Entonces, no quiero que
PDA me le ponga mucho color a los lentes que estoy usando para ver la dificultad del niño con la expectativa. Sin importar el diagnóstico, yo necesito investigar y saber del niño. Y si llegamos en el primer paso en resolver el problema de una manera proactiva, eso es empatía. Por eso el modelo CPS es un modelo de intervención que cruza cualquier diagnóstico, no importa si el niño tiene un diagnóstico, si el niño tiene un problema sin resolver y le cuesta trabajo, necesitan nuestra ayuda y tenemos que ayudarlos de una manera colaborativa y proactiva. Y eso es lo que pienso. ¿Podría explicar la diferencia entre la frustración típica ante los cambios de un niño con déficit de atención y el retraso en el procesamiento de el TDO diagnosticado? No entiendo la pregunta, pero técnicamente el criterio de diagnóstico para el ODD son muy diferentes del criterio para déficit de atención. Lo interesante es que sobrepasan sobre de LAPA, ¿no? Mm, el ODD y estos niños, los niños que tienen ODD por lo general los diagnostican con hiperactividad o déficit de atención e hiperactividad. Estos dos diagnósticos son de alguna manera una manera que etiqueta a los niños en no cumplir las reglas o ponerse. Y estos diagnósticos, este criterio para estos dos trastornos son completamente diferentes, pero hay muchas cosas en común entre los dos diagnósticos. ¿Y cómo se explica eso? Bueno, si uno es hiperactivo, impulsivo y no pone atención, eso va a ser mucho más difícil para manejar expectativas. Por lo general decimos que los niños diagnosticados con déficit de atención los castigan demasiado porque tienen tantas expectativas, tanto problema cumpliendo las expectativas. Los adultos los corregimos mucho y los castigamos mucho y eso deja de funcionar muy rápido. Y los niños se convierten alérgicos a cualquier manera de corrección o inclusive de instrucción y entonces caen en el trastorno de oposición al, 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 a al, y a las instrucciones. Y esto puede contribuir con todos los síntomas. Les puedo decir que estos trastornos y mi asociada sabe que este tipo de trastornos se toman como 2 veces al día de corrección al niño. Y yo les puedo decir que yo sufro un poquito de ese desafío de oposición, porque a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Entonces, ¿qué tal los niños que los corrigen todo el día, 30 y 40 veces al día? Se cansan de eso rápidamente y se vuelven desafiantes y se oponen. Bueno, ¿cómo, cómo puede apoyar a un niño con muy poco control de sus emociones? Mi hijo se enfada muchísimo a la mínima y no puede, y puede llegar a tener reacciones físicas. Bueno, esto puede ser preocupante porque puede ser agresivo y es un extremo, ¿no? De las respuestas, comparado a llorar y patalear, pero de nuevo, no miramos las situaciones diferentes por la reacción del niño, no, vamos a
pensar que vamos a pensar que el comportamiento puede ser no predecible, que los niños reaccionan de un momento a otro así, pero yo, mi primera pregunta es si ya le hicieron un ASAP al niño. Si no lo han hecho, seguimos trancados en que los problemas sin resolver del niño salen de repente y no pueden predecir qué es lo que va a suceder. Pero la frustración no sucede buenas a primeras, es predecible y tenemos que lograr que sea predecible utilizando las evaluaciones de las habilidades que puede ayudarnos a crear o hacer que sean predecibles. ¿Cuál es la reacción del niño? Que sea predecible por eso. Y después empezar a resolver esos problemas proactivamente para que el niño entonces no le dé una crisis, para evitar la crisis. Bueno, ¿cómo pueden replantear, cómo se pueden replantear los comportamientos de un niño para que se vean como necesidades del sistema nervioso, impulsadas por el comportamiento? Bueno, yo no usaría esas palabras y está bien, hay personas que dicen esas palabras, pero yo diría que ese niño está luchando con ciertas habilidades. Los globales, o sea, es ese problema con los niños, porque para ser específicos no es simplemente las necesidades de un sistema nervioso, sino que quiero que la gente entienda es que el comportamiento se expresa o comportamiento preocupante es una respuesta a la frustración y el niño se expresa por medio de este comportamiento. Entonces creo que estamos diciendo lo mismo, sino con diferentes palabras. Hay ciertamente un lenguaje con el modelo CPS, decimos las cosas de cierta manera y me parece que la precisión ayuda mucho porque hay tantas maneras en las que este modelo y estos niños se pueden malinterpretar y la precisión es importante. Hay tantas personas que oyen sobre este modelo con un filtro, el filtro de cómo ya estaban pensando antes de entrar. Y por eso yo soy muy preciso de la manera que digo las cosas, porque si no soy preciso, pueden escuchar lo que yo estoy diciendo por un filtro que yo no tuve la intención de usar. La precisión ayuda a los niños a entender a los niños y ayudar a la gente lo que pueden hacer para ayudar a este niño. Así que está bien que las personas digan las cosas de diferente manera, pero a mí me gusta la precisión de este modelo. Muchas gracias. Doctor Green, esa fue la última de las preguntas. Tenemos unos minutos, tal vez para abrirlo al público, a ver si tienen preguntas que les gustaría compartir, ponerlo en el chat, algún seguimiento sobre lo que hemos dicho, algo nuevo, pónganlo en el chat. Yo ya abrí mi chat. Bueno, yo puedo hacer una pregunta. ¿Cuál es el error más grande de implementación cuando los colegios tratan de implementar el CPS? Bueno, estoy aquí pensando si tal vez los errores que veo en estudiantes de altas necesidades con educación especial, lo comparo a los que no son necesidades especiales. Le puedo decir cuáles son los errores. Muy temprano a la gente le cuesta mucho trabajo hacer este cambio tan grande de enfocarse en el comportamiento a enfocarse en el problema que causa ese comportamiento. Eso se puede demorar. Y
Uno de mis colegas ha enseñado a la gente a usar el ASAP y hay unos que tienen más dificultades que otros tratando de alejarse de la expresión del comportamiento de esos problemas sin resolver. Eso es grande, me parece que todo el mundo puede llegar a ese punto eventualmente. Algunas personas tienen dificultad en alejarse de los castigos y las recompensas. Lo entienden, pero eso es un hábito, es una costumbre. Para algunos no es hábito o costumbre, sino que es inimaginable para ellos que los adultos impongan consecuencias y que no hayan llegado muy lejos con ellas. ¿Cómo puede uno ayudar a un niño si no está utilizando consecuencias? Bueno, porque las consecuencias no resuelven los problemas. ¿Puede uno ayudar a un niño sin consecuencias? Más están todas esas consecuencias naturales que ocurren en el mundo que son muy poderosas y persuasivas. No es que la vida no tenga consecuencias, sino que estamos diciendo que estos niños han vivido más consecuencias naturales que la mayoría de nosotros tendremos en una vida entera. Entonces, ¿por qué le vamos a agregar consecuencias esos que no son naturales, sino que son hechas por adultos? Yo no lo haría, lo hacía antes, pero eso ya no tiene sentido para mí y eso es una barrera. Hay personas que les cuesta trabajo hablar sobre problemas sin resolver y hay gente que le cuesta dificultad procesar la idea de resolver un problema colaborativamente con un niño. La mayoría de los adultos estamos entrenados para ser máquinas de soluciones, pero si podemos practicar la empatía, es algo que nos ayuda a lograr el niño, no es algo que viene de nosotros. Algunos adultos no tienen idea de por qué es importante para ellos que una expectativa no la pueda cumplir. Y les podemos ayudar con eso. Y hay algunos adultos, por falta de experiencia, les cuesta mucho trabajo concebir las soluciones que son satisfactorias mutuamente o que sirva para ambas partes. Pero si me pregunta cuál es lo más difícil, es todas esas estructuras y prácticas existentes en una escuela que siguen mandándonos a la misma forma antigua de hacer las cosas. Los instrumentos que siguen enfocados en el comportamiento, reuniones que siguen enfocadas en el comportamiento, los IEPs enfocados en comportamiento, planes de comportamiento que están enfocadas en comportamiento. Todo eso son estructuras que a veces tienen que cambiar para poder hacer cosas de una manera nueva y diferente. Pero en una de mis charlas, el término inercia surgió. Es difícil cambiar las cosas en las escuelas simplemente por la inercia. Y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. La inercia impide a la gente a cambiar. Es más emocionante cambiar para mejorar que dejar las cosas tal como están donde todavía no ayudamos a los niños a que más lo necesitan y algunas de nuestros comportamientos es más, le hacen daño a los niños. Cambiar el comportamiento es lo más emocionante, tenemos que superar la inercia y si hay algo que nos está causando a reaccionar en lugar de ser proactivos, enfocarnos en comportamiento en lugar del problema que causa el comportamiento, enfocarnos en prácticas disciplinarias en lugar de resolver los problemas. Tenemos que jalar todo eso de raíz y cambiar prácticas y políticas para empezar a ayudar a esos niños. Eso es emocionante y también nos trae esperanza. No hay nada que nos dé esperanza. La inercia no nos da esperanza para nada, es más, es una mata esperanza. Gracias, doctor Green, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien en el público?
Pusimos también la encuesta en el chat. Por favor, tomen un momento para responder a la encuesta. Tenemos unos minutos. Si tienen una pregunta, por favor, pónganla en el chat o prendan sus micrófonos y hagan la pregunta. Y la encuesta está en el chat. Quiero hacer un anuncio rápido mientras que tengo a todo el mundo acá. Lives in the Balance. Esa es una cumbre nacional. Tienen un, tienen una conferencia anual con un tema muy importante que son las redes sociales. Es una presentación equilibrada sobre los potenciales de los daños de las redes sociales y esto va a suceder la semana entrante. Ese es mi anuncio. Lives in the Balance. Ahí está el enlace en el chat. Muchas gracias por invitarme a hacer esto, me encantó. No, gracias, gracias por venir una tercera vez y darnos su tiempo y ayudando a nuestras familias y profesionales compartir algunas preguntas y recibir sus respuestas. Gracias. Siempre es un placer y ya veremos qué viene próximamente. Que tengan una buena noche. Hasta luego. Hasta luego a todos.